Hay un aspecto del trabajo de abuelas que se conoce menos que lo que más se conoce, que es la búsqueda de los nietos, que es su trabajo científico. Parece raro pensar en las abuelas como científicas, pero la verdad es que han tenido una actitud pero tan científica y mucho más que muchos de nosotros los investigadores, que me parece muy importante resaltarla. En el camino de la búsqueda de los nietos, las abuelas se encontraron con un problema. Es relativamente fácil para la genética determinar la filiación directa, determinar que tal pibe, tal bebé es hijo de tal mamá y de tal papá. Pero ¿qué pasaba en este caso? En la mayoría de los casos, mamá y papá no estaban. Y lo que teníamos era una relación directa, pero que se salteaba una generación. Pasábamos de abuelos a nietos. Y esto, aunque parezca mentira, era muy difícil para la genética en los años 70 y en los años 80. La segunda parte del siglo XX dentro de la historia de la ciencia es el siglo de la biología. Sí, a partir de 1953, cuando se publica la estructura del ADN por Watson y Crick, despega la biología molecular. Entender el ADN, entender los genes, pero no es algo que pasa de un día para otro. Si estamos hablando de cuestiones muy pequeñas que están dentro de las células, cuya decodificación requiere una tecnología particular que se fue desarrollando todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Cuando llegamos a la década de 1980, ya se conocía mucho sobre el ADN, pero recién se estaban inventando nuevas técnicas para poder analizar muestras muy pequeñas, para analizarlas con mucha más certeza. Y ahí es donde entran en juego las abuelas con una pregunta concreta. Mire, señor científico, yo necesito saber si tal es mi nieto. Y el científico te va a decir, bueno, deme las muestras de los padres. Y la abuela que va a decir, no están los padres, estoy yo. ¿Cómo podemos hacer con esas nuevas técnicas de ADN que son de anteayer? Pues realmente se inventaron en esa época para determinar con mucha certeza la relación de abuelo-nieto. Y eso lo aprovecharon las abuelas como nadie. Y la verdad que los científicos tenemos que sacarnos el sombrero y hacer una reverencia, no solo por su búsqueda social, su búsqueda de identidad, su búsqueda en pos de una lucha por derechos humanos, también por su búsqueda científica. Eso es una actitud científica que todos los estudiantes de ciencias y todos los investigadores tendrían mucho para aprender. El problema de las proteínas es que no son el mejor método para determinar filiación. Las proteínas están codificadas por el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que está en casi todas nuestras células, y es el que codifica, son instrucciones. El ADN es el sostén de los genes, estas instrucciones para fabricar proteínas. Es muchísimo más estable como macromolécula el ADN, y además es mucho más poderosa la técnica de filiación sobre la base de ADN que sobre la base de proteínas. ¿Cuál es la idea? El ADN es una serie de letras, llamémoslas así, que son instrucciones para fabricar una proteína, pero no todos tenemos las mismas letras. Tenemos pequeñas variaciones o polimorfismos, o sea, muchas formas de estas letras que codifican para proteínas. Por ahí la proteína termina siendo la misma o muy parecida, pero esas letras son distintas. Claro, ¿cuál era el problema? A comienzos de los 80, las técnicas para secuenciar y analizar el ADN no estaban muy desarrolladas. Era una ciencia bastante incipiente esta genética molecular para determinar filiación. También, gracias al trabajo de abuelas, se empezó a utilizar muy bien la secuencia de ADN, la información del ADN para estudios de filiación. Para esa época, justamente, se desarrollaron técnicas muy poderosas para estudiar el ADN. Técnicas de secuenciación, o sea, de determinar, de leer todas las letras del ADN de cualquier célula, y también técnicas que permiten, a partir de un cachito, de un nada de ADN, realmente una muestra muy pequeñita, poder amplificarla, poder tener mucho ADN para ahora sí hacer la secuencia. Entonces, con el ADN, realmente la certeza de una prueba de filiación es altísima, es inequívoca. Se dice, cuando se habla del 99,99%, quiere decir que estamos seguros. Tanto de que es una filiación, de que tal bebé, tal chico, tal adulto es nieto de tal abuelo, como de que no lo es, que es tan importante como saber que lo es. Entonces el ADN ha permitido a las abuelas contar con una herramienta absolutamente fiable para determinar genéticamente filiación con un paso intermedio, de abuelos a nietos. Y de nuevo, esto es ciencia aplicada. No es solamente ciencia aplicada desarrollar algo en la industria, desarrollar una vacuna, hacer alguna cuestión que tiene un fin de lucro finalmente empresario. La ciencia aplicada es poner los resultados de la ciencia llamada básica, por ejemplo estudios de ADN, estudios de marcadores moleculares, al servicio de algún problema social, y vaya si es un problema social la identidad de los nietos recuperados por abuelas. Los estudios genéticos hoy en día son relativamente sencillos.
Se puede partir de distintas muestras, una muestra sanguínea, o incluso para algunos estudios con un hisopado de la mejilla, ¿sí? Te pones un hisopo acá y cuando vos escarbás un poquitito con el hisopo sacás células, y esas células tienen material genético, con lo cual hay muchas fuentes relativamente poco invasivas de material genético. Hay que tener cuidado, todo este proceso tiene que ser muy cuidado y tiene que ser identificado en cada una de sus partes y tiene que ser corroborado en cada una de sus partes. No es sencillamente tomar una muestra genética, ir al laboratorio y ya está. De ahí la importancia de tener un banco de datos genéticos. El banco es la mejor garantía de que las muestras están bien tomadas y bien guardadas. Están guardadas en forma codificada, cada muestra tiene un número, por lo tanto no es que esta es la muestra de Juan Pérez, no, esta es la muestra X20T, que no sabemos bien a quién corresponde, no importa en todo el proceso, pero están exactamente codificadas, almacenadas como corresponde. Además se toman los marcadores que la ciencia moderna dice son los más fiables para determinar diferencias que te lleven a una individualización, a una identidad de una persona. Entonces, el hecho de tener un banco te asegura que todo el proceso se realiza de acuerdo a los mayores controles que podés tener. Las muestras están bien tomadas, bien guardadas, bien analizadas y además cualquier parte puede seguir el proceso. No es un proceso secreto en el cual nadie sabe qué pasa ahí adentro, tengo miedo, no, si me sacan una muestra después la van a vender o qué van a hacer con esa información. No, es un banco nacional en el cual se siguen los más altos criterios científicos y además es ejemplo universal. Hay papers, los papers son los artículos científicos, a propósito del banco, a propósito de cómo un país, en este caso nosotros, y la verdad tenemos que enorgullecernos de esto, si bien el origen no es para enorgullecernos, el proceso sí lo es. Hay papers que avalan la competencia de cómo se han tomado las muestras, cómo se han guardado, cómo se han analizado y cómo han llevado a la restitución de 102 nietos nada menos. Entonces, es un proceso no muy corto porque hay que corroborar cada uno de los procesos, repetirlos, estar muy seguro de a qué llegás, después hay que hacer un análisis estadístico, pero absolutamente seguro y absolutamente fiable. En la búsqueda de identidad, la genética y la genética molecular particularmente es uno de los caminos posibles y uno de los más poderosos, sobre todo en el asunto de identificar la filiación entre abuelos y nietos. Pero hay muchas otras técnicas que son necesarias. Por ejemplo, la antropología. En la identificación de restos, ahora si estamos hablando de desaparecidos que aparecen en fosas comunes, es muy necesario el uso de técnicas antropológicas. El tipo de antropólogos que vemos en las películas que identifican restos usan las mismas técnicas que también se están utilizando hoy internacionalmente para la identificación de restos NN. Y esto también en su historia tiene mucho que ver con las abuelas, porque algunos de los expertos que fueron convocados por abuelas en su búsqueda de identidad fueron los que de alguna manera u otra generaron la necesidad de que un grupo muy joven de antropólogos en Argentina se especializara en antropología forense, la identificación de restos con técnicas antropológicas. También usan la genética, pero no parten de la genética. Lo primero es identificar restos, identificar huesos, hacer una historia de esa persona, de la identidad de esa persona, de todos los datos y todas las huellas que tiene esa persona para poder identificarla con los restos que haya, con los restos que haya, muchas veces no están bien conservados. En la historia esta de la búsqueda de identidad por parte de abuelas, entonces, se convocó a un grupo de antropólogos muy jóvenes que descubrió que había un camino por seguir, otra ciencia aplicada también. La antropología no es solamente ir a buscar restos de culturas antiguas. En cierta forma se fue descubriendo que la antropología tenía mucho que decir para ayudar a la búsqueda de identidad de restos y también de personas vivas, por supuesto. En esta historia de abuelas aparece entonces la constitución del equipo argentino de antropología forense, que de nuevo es un maravilloso ejemplo de ciencia al servicio de una pregunta social candente relacionada con derechos humanos, y este equipo de antropología argentino es un ejemplo mundial. Ellos se especializaron, por supuesto, en la búsqueda e identificación de restos en Argentina. Pero en estos momentos hay equipos, parte de este equipo de antropología forense en todo el mundo, colaborando con cuanta necesidad haya para identificación de restos sobre la base de criterios científicos. Entonces, de nuevo, tenemos una división, una dirección inesperada de la búsqueda incansable de abuelas que ha llevado a que el equipo de antropología forense haya trabajado en África, en Asia, en Centroamérica, siempre en la búsqueda de la identidad.